Así de esta forma estamos iniciando un nuevo episodio de las entrevistas y los podcasts de Estudio Ciudadano. Esta reunión semanal que tenemos hace varias semanas y que esperamos tenerlas durante mucho tiempo para compartir distintos temas, materias de interés público, social, económico, político, materias que a veces quizás usted estima que no son muy importantes, pero nosotros sí creemos que lo son y por eso los queremos poner acá en este espacio de estudiociudadano.cl. Hay muchos fenómenos que ocurren en la vida de las personas, especialmente en el mundo de la contratación, en el mundo del consumo, cuando adquirimos productos, bienes, servicios. Y por mi experiencia, trabajando ya casi 2 décadas en el mundo de la protección y defensa de los derechos de los consumidores, puedo notar que hay ciertos fenómenos que pareciera que las personas no toman con la suficiente seriedad y no le dan la correspondiente importancia, y resulta que después terminan metiéndose en algunos problemas. Es por eso que en esta ocasión he invitado al abogado Carlos Álvarez Levín. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto de tenerte en esta ocasión de Estudio Ciudadano para conversar sobre un tema muy interesante. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Alejandro. Primero que todo, muchas gracias por su invitación y acá estamos disponibles para lo que usted guste. Carlos, hemos preparado este capítulo con un tema que es muy común, pareciera, por nuestra experiencia en algunas batallas y aventuras que tenemos en conjunto en el mundo del derecho, y vamos notando que hay fenómenos donde la gente se mete en problemas y parece que hay o falta información para que las personas puedan entender la importancia de ciertas acciones que realizan. Y el capítulo de hoy día va a estar destinado entonces a los contratos de promesa. Mira, ¿qué es eso del contrato de promesa? Bueno, básicamente voy a poner un ejemplo bien clásico que nos vemos con bastante autoridad. Una persona quiere adquirir una vivienda, un inmueble, una casa, un departamento, no tiene la plata para hacerlo. Muchas veces el proyecto está recién comenzando, estas famosas compras en verde, compras en blanco también que se llaman. Entonces la persona dice, bueno, hay tiempo todavía como para juntar la plata y para embarcarse en esta aventura. Y habitualmente las inmobiliarias, los vendedores, los que quieren financiar este proyecto que está recién partiendo, le dicen, no hay problema, firme este papelito que se llama promesa, y fíjese que hay ciertas condiciones y usted tiene tanto tiempo para juntar la plata, tiene todo el tiempo que nos demoremos más o menos en construir el conjunto, así que estamos hablando de 1 año, 2 años, así que no va a tener problemas seguramente de aquí a esa fecha para que pueda concretar esta transacción. Y resulta que con el paso del tiempo pasan cosas, a veces incumple la inmobiliaria, la empresa constructora, se atrasa, se demora, no cumple con lo pactado, pero también el comprador o el futuro comprador también incumple, no junta la plata o a veces no tiene los medios para financiar la adquisición de la vivienda cuando llega el momento de comprarla, cuando llega el momento de tomar el crédito hipotecario. Pasan cosas en la vida de las personas, quedan sin trabajo, vienen fenómenos como la emergencia sanitaria u otros fenómenos sociales que terminan afectando a las personas y resulta que esa persona después no puede cumplir. Y resulta que después entonces aparece con que hay multas, hay unas famosas cláusulas penales que a veces son multimillonarias y no hay forma de sacárselas de encima. De esto queremos conversar hoy día entonces con Carlos Álvarez Levín, que tiene experiencia en esta materia y que nos puede ayudar a aclarar ciertas cosas. Carlos, cuéntame en términos generales, ¿qué es un contrato de promesa? ¿Qué es la promesa o qué es un contrato de promesa de compra-venta? Que son como los nombres, así que se conoce este instrumento que la gente firma con mucha liberalidad, con mucha tranquilidad y parece que no sabe exactamente en lo que se está metiendo. Y Alejandro, es muy importante señalar que además firmarán, recordemos que, si no mal recuerdo, hoy Banco Estado fijó unas tasas de interés para créditos hipotecarios muy bajas. Sí, Las más estos bajas. días tenemos esa oferta. Y así que este es un tema que viene como anillo al dedo para ser tratado el día de hoy. Mire, Alejandro, para aterrizar este tema que es tan jurídico, usted y yo estamos casados, o sea, no entre nosotros, pero No, usted tiene nosotros no. su... No, nosotros no, pero usted tiene su cónyuge, yo tengo mi cónyuge. Yo a mi cónyuge le dije, nos vamos a casar el día de mañana. Eso es una promesa. Cuando estaban proleando. Cuando estábamos porleando, Ya. le dije, nos vamos a casar. Esto es miras de aterrizar.
Un contrato de promesa es exactamente prometer en términos muy terrenales a alguien, pero en este caso la celebración de un contrato. Es decir, un contrato de promesa es aquel donde yo me comprometo a celebrar un contrato determinado por escrito, sujeto a un plazo o una condición. Eso es un Perfecto. contrato de promesa. Pero ¿qué es lo importante, Alejandro? Y aquí hay un punto que es fundamental para las personas que están viendo. Un contrato de promesa, como Alejandro lo acaba de minimizar, un papelito que usted firma no es un pequeño papelito. Un contrato de promesa, como dice su nombre, es un contrato propiamente tal. Es decir, crea obligaciones. Es decir, usted, como contratante, como promitente en este caso, comprador, va a tener que cumplir con un contrato. ¿Y esto por Entonces, qué? Porque la naturaleza de este contrato de promesa es ser un contrato accesorio. Y un contrato accesorio que a mí me obliga a hacer algo más adelante. o sea, no es como la promesa que la gente está tan acostumbrada, porque el ejemplo que acaba de poner es muy bueno. Si yo le prometí a mi polola que me iba a casar con ella y después no me caso, habitualmente no me pasa nada, o nadie me Ah, obliga a cumplirlo. Pero acá es, aunque podría llegar a pasar, cuidado. podría llegar a darse una situación. Parece que la historia nos habla de ese tipo de situaciones. Los esponsales, no se llamaban estas especies de precisamente ceremonias en las cuales se hacía esta promesa, ¿o no? ¿Es algo así? Exactamente, ¿La historia lo cuenta así? exactamente, solo que ese es un punto más determinado en el derecho de familia. La diferencia con el contrato de promesa que nosotros queremos hablar es que este es un contrato de promesa que se aplica a una generalidad de contratos. Yo puedo prometer hacer algo, puedo prometer que voy a comprar algo, puedo prometer que voy a vender algo, etcétera. A eso se refiere. ¿Y Y cuál es lo además, importante? y además es un Que contrato, para que la gente entienda, que está escriturado. Porque es los contratos pueden exactamente. estar o no estar escriturados. A veces la gente también se confunde mucho con eso. Dice, no, es que no hay contrato. Y la verdad que el derecho también permite que haya contratos verbales, simples contratos consensuales que ni siquiera requieren una escrituración. Pero estos contratos habitualmente son escritos, ¿o no? Exactamente, Alejandro. Uno de los requisitos que señala la propia ley para que un contrato de promesa tenga validez, y en este caso es su formalidad y su solemnidad al mismo tiempo, es que conste por escrito. Yo no le puedo Perfecto. prometer, ejemplo, para las personas que están escuchando, yo, Alejandro, de usted, le digo, Alejandro, le voy a vender mi auto, ¿ya? Yo Así, tengo un auto bien verbalmente bonito, nomás. verbalmente, tengo un Ferrari por ahí, y le voy a decir, Alejandro, se lo vendo. Y usted me dice, bueno, después viene una semana y me dice, Carlos, pero véndeme el auto. Claro, claro, Yo le voy a decir, no, yo le prometí esto, pero yo no tengo nada que ver, muéstreme el documento donde está. ya. Ese contrato de promesa no tiene validez alguna. A contrario senso, Alejandro, si yo a usted le hubiese firmado algo, aunque sea en un papelito, ¿vale? Le hago esa pregunta. Si yo a usted le firmo, a ver, un papel como este, uno que tiene rayado mi hija, perdón, ¿vale? Bueno, la gente en general piensa que no tiene ni un valor, dicen, no, que hay que ir ante notario y un montón de cosas así. Se me ocurre que por lo menos como manifestación de voluntad o de compromiso, algún valor tendrá. Es que exactamente, Alejandro, porque aquí hay que poner una situación que muchas veces nos encontramos con las personas que tienen ciertas dudas respecto a las formalidades de un acto. ¿Por qué? Porque hay Perfecto. ciertos contratos que a uno le piden cierta formalidad, como por ejemplo realizarlo por escritura pública. A modo de ejemplo, un contrato de compraventa de un inmueble tiene que ser por escritura pública. En este caso, en el contrato de promesa, la ley no señala que sea por escritura pública, no señala que sea por instrumento público. La ley solamente señala en su artículo 1554 del Código Civil que el contrato debe ser por escrito. Es lo único que señala. Entonces ya es importante, entonces, como la primera alarma que la persona debería tener es que no porque no vaya al notario a firmar, ese contrato tiene menos valor, porque no todos Exact- los contratos requieren ese tipo de formalidades. Yo tengo la sensación, Carlos, por la experiencia de uno, es que la gente como que le toma más en serio cuando tiene que ir a firmar frente a un notario, o hay otras especies de ritos. Pasa mucho, me parece, Carlos, con los contratos de crédito de consumo, donde también habitualmente hay, por ejemplo, un pagaré o un mutuo de por medio, que también requieren ciertas formalidades, como que la firma sea autorizada por un notario. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces ese contrato se firma en las oficinas del banco o de la financiera.
Entonces la persona como que no le toma el peso en su momento. Y lo que pasa es que después toman el documento y le llevan la fotocopia del carné de la persona y el notario ahí revisa que el carné, la fotocopia sea la misma firma que está en el documento y autoriza la firma. Entonces, Cuestión que de hecho es bastante irregular, porque usted y yo sabemos que lo que señala el notario es firmó ante mí. Cuestión que ni siquiera se da cuando uno va a la notaría, porque uno firma ante un funcionario, el funcionario le lleva al notario. Pero lo importante acá, Alejandro, es dejar de manifiesto que el contrato tiene una solemnidad, pero que solamente que sea por escrito. Da lo mismo el tipo no de hay más escritura. exigencias para que ese contrato de promesa ya tenga un valor y se pueda entonces eventualmente perseguir su cumplimiento. Claro, solamente hay un caso excepcional, pero que me gustaría tratarlo más adelante en miras de poder no enredar en este caso a las personas que nos están viendo y seguir Vamos tranquilitos, por con las partes, claro, piedras. porque aquí hemos hablado Exacto. un poquito del contrato de promesa en general y tú dijiste que uno puede prometer muchas cosas. Sin embargo, Yo he prometido muchas. Yo he prometido muchas. sin embargo, el tema de hoy día es el contrato de promesa, pero en la compraventa de inmuebles. Entonces, A ese punto no se enfoca. No tú hay mismo problema. estás diciendo de que ya, por ejemplo, la compraventa de inmuebles requiere unas solemnidades y unas ritualidades mayores. Entonces, ¿cómo vamos avanzando entonces hacia ese contrato de promesa de compraventa de inmuebles? ¿Tiene una exigencia mayor que la promesa simple que hemos mencionado en este momento, que vale en cualquier papelito? Aquí quiero hacer una aclaración muy importante, Alejandro, y es un punto técnico que manejamos los abogados, pero que la gente no lo maneja, pero que es muy bueno que lo conozcan. Y Claro. dice relación con lo siguiente, Alejandro. Un contrato de promesa, como señalé, el requisito es que conste por escrito. Y también señalamos que la compra-venta propiamente tal tiene que ser por escritura pública. ¿Qué es lo que pasa? Y le devuelvo la pregunta a Alejandro. Si yo voy a firmar un contrato de compra-venta de un inmueble, ¿la promesa tiene que ser por escritura pública? Es decir, Oye, si yo el contrato buena pregunta. si yo el contrato que voy a firmar requiere escritura pública, ¿la promesa requiere escritura pública? A mí en principio se me ocurre que no, en principio, pero bueno, pareciera que como una cosa tiene, como dijiste bien antes, lo accesorio sigue la suerte de lo principal, otros tal vez podrían decir que sí tendría que ser por escritura pública. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que...? Le comento, es que ni siquiera es una opinión. ¿Ya? Y aquí viene la relevancia, porque quiero cerrar este tema de la introducción al contrato de promesa, porque da lo mismo que el contrato prometido se tenga que celebrar por escritura pública o no. El contrato de promesa solamente pide que sea por escrito. ¿Por qué? Porque ambos contratos son diferentes. El contrato de compraventa da lo mismo la situación en que tenga que ser, es decir, la solemnidad que tenga, que en este caso la escritura pública. Yo, la promesa de compraventa solamente me pide que sea por escrito. No se colacionan, no porque P va a ser por escritura pública, la promesa tiene que serlo también. ¿Qué quiere decir esto? Que el contrato por sí vale. Entonces, Genera obligaciones y no es un contrato que uno tiene que mirar, perdón el tecnicismo, el chilenismo tan básico, uno tiene que mirar en menos. Es un contrato propiamente tal y por tanto no es ese papelito que usted dijo. Ese es el punto, es muy buena la forma como lo ilustras, Carlos, porque, claro, la persona puede pensar que porque está firmando un documento en las dependencias de la empresa inmobiliaria solamente, o tal vez en su propia casa, porque va el vendedor a su casa a ofrecerle el inmueble y el contrato, puede pensar la persona que esto es lo mismo que contratar el TV Cable y que lo puedo... qué bueno que tal vez pongo ese ejemplo. Porque precisamente uno también puede contratar el TV Cable en su casa, llega un vendedor, pasan casas por casa golpeando y te ofrece el TV Cable y la gente tiene la experiencia de que renunciar al TV Cable es llegar y avisarle a la compañía. O ni siquiera avisarle. Dejar de pagar, por ejemplo. O cambiar la antena. Pasa? O cambiar la antena, claro. ¿Qué pasa con el contrato de promesa? Que también lo firmé en mi casa, incluso si fue el vendedor a hacerlo a mi casa. ¿Puedo llegar también a deshacerlo como deshago el contrato al TV Cable? De ninguna forma. Y vuelvo a reiterar, y esto para que quede clarísimo, la formalidad y solemnidad en este caso del contrato de promesa es la escrituración. Si está por escrito, ese contrato vale. Por Aunque tanto, no haya sido ante la presencia del notario. Exactamente, el contrato vale. Y si vale, un contrato tiene que ser deshecho. ¿Cómo se deshacen los contratos?
Y en derecho se dice que las cosas se deshacen tal y como se hicieron. Por lo En cual este caso, tendríamos que tener la aceptación en este caso de la persona, de la empresa que a nosotros nos está supuestamente prestando un servicio o nos prestará un servicio, con la cual nosotros suscribimos el contrato promesa, la nuestra, para poder, en este caso, dejar sin efecto dicho contrato. ¿Qué ahora, es lo que es? sí, dale, sí, Perdón. sí. No, 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 que o sea, lo que sigue después, porque tú dijiste algo que es re importante, y es que tiene que concurrir la voluntad de las ambas partes para deshacer el contrato. ¿Y dónde está el gran problema ahí? Que muchas veces en estos contratos de promesa va inserta una pena, una cláusula penal. Y ahí es donde vienen los problemas y es donde la gente, por regla general, dice, estoy en un problema. No cuando Ya. van a deshacerse el contrato o tienen la idea en la cabeza, yo firmé esto, pero da lo Claro, mismo, porque, no, no voy a porque, cumplir. claro, porque la casuística que uno ve, Carlos, es la siguiente. La persona ya firmó el contrato, está contenta porque, oye, sabes que en un año más, 2 años más, va a estar construido este conjunto habitacional y yo voy a poder comprar la casa, el departamento que tanto me gustó en este proyecto que he podido ver. Sin embargo, pasan cosas. Voy a poner ejemplo positivo, donde la empresa inmobiliaria cumplió completamente con su oferta. ¿Mm? No se atrasó mayormente, el proyecto se construyó en las fechas previamente, digamos, proyectadas, porque siempre hay algún nivel, digamos, de flexibilidad en las fechas o se ponen en los contratos más o menos ciertas condiciones, especialmente si, por ejemplo, los municipios a veces se atrasan en la autorización y cosas por el estilo. La Hasta por ahí, recepción digamos, final, claro. claro, podríamos decir que hasta por ahí es un proyecto que ha avanzado bien, pero 3 meses antes, un mes, porque la suerte es así, como la muerte, llega sin aviso, este señor que había comprado, perdón, que había firmado este contrato de promesa, que digámoslo al tiro, se le llama a esta altura, este señor es el promitente comprador, ¿ah? Este señor resulta que quedó sin trabajo. Entonces lo llaman de la inmobiliaria y dicen, señor, don Juan Pérez, fíjese que las casas están listas. Y el contrato de promesa dice que cuando las casas estén listas para ser entregadas, usted tendrá entonces que cerrar este círculo que inició con el contrato de promesa y adquirir propiamente tal el inmueble. Usted había puesto un pie, porque habitualmente estos procesos son así, la gente pone un pie que puede ser un 5%, un 10% del valor del inmueble que se va a comprar, y el resto tiene que financiarlo, sea con recursos propios o sea con crédito hipotecario. Pues si acá de quedar sin trabajo, ¿qué banco le va a dar o le va a financiar un crédito hipotecario? ¿Qué pasa en esa situación, Carlos? ¿Puedo yo ir a la inmobiliaria y decirle, oye, sabes que quedé sin pega, no tengo cómo financiar el 90% de la casa que me falta de pagar, así que véndansela a otro porque yo me voy? ¿Puedo hacer eso? Alejandro, recordar nuevamente, porque sin dudar, estas son situaciones que han pasado y estoy seguro que usted lo pone como ejemplo porque de alguna u otra forma le han llegado comentarios así. Lo veo con frecuencia, ese es el problema. Ya. ¿Y cuál es la respuesta en este caso? La misma que acabo de dar previamente. Usted suscribió un contrato. Un contrato es una ley para las contratantes. No lo digo yo. Lo dice el propio Código Civil, artículo 1545. ¿Qué es lo que sucede? Como es una ley para los contratantes, los contratantes están obligados a hacer lo que las cláusulas contractuales señalan. ¿Qué es lo que sucede? Si yo incumplo el contrato, en este caso, el mismo caso que señala usted, si yo, por razones en este caso de que he sido despedido, no puedo obtener el crédito o cualquier motivo que a mí me impida suscribir el contrato que yo tuve en este caso, imagino con una inmobiliaria, yo voy a estar incurriendo en un incumplimiento. Y la inmobiliaria tiene ciertas vías para poder obtener el cumplimiento. Cumplimiento forzoso, pero por la general lo más común que se ve dentro de las promesas y el gran dolor de cabeza que se inició aproximadamente en el año 2000, por ahí con estas famosas compras en verde, es el de la cláusula penal. La ¿Qué es cláusula la penal, cláusula penal? le explico enseguida. La cláusula penal es una evaluación de los perjuicios que se realiza previamente por las partes. Para aterrizar eso, porque suena un poco complicado, Alejandro, yo, igual, con el mismo ejemplo, pongámosles del auto que señalamos previamente. Alejandro, yo le voy a vender a usted mi auto. Si por alguna razón ni usted ni yo podemos vender el auto, usted no puede comprar y yo no puedo vender, usted me paga 1 milloncito y yo le pago a usted 1 milloncito ante que no se lleve a cabo dicha venta.
O sea, es una especie de sanción al contratante negligente, a aquel que no está dispuesto a cumplir la palabra empeñada, algo así. Exactamente. ¿Y cuál es la ventaja que tiene esto? Porque obviamente las personas no lo suscriben porque sí, o no es que no tenga una existencia justificada. La gente lo hace porque ir a un tribunal, entablar un juicio, seguir el juicio y que el juez determine los perjuicios que tiene que pagar la parte negligente, la parte diligente, es un proceso. Ya. ¿Qué es lo que se busca? Evitar ese proceso, porque como señalé en un comienzo, esto es una evaluación de los perjuicios. Es decir, evaluamos desde antes, Alejandro, cuál va a ser el daño que yo voy a sufrir. Claro, porque imagínate, en el caso de una casa, yo soy la inmobiliaria, por ejemplo, construyo 100 casas y las 100 casas quedan comprometidas a través de estos contratos de promesa. Y digo yo, perfecto, ya tengo el negocio hecho, tengo que hacer mi pega nomás, terminar de construir las casas, porque ya tengo 100 personas que me dijeron con seriedad, por escrito, que me ¿Mm? van a comprar estas 100 casas. Y sin embargo, después hay 10 que no cumplen, por distintas razones, pero no es problema mío, digo yo, me voy, oye, ¿qué culpa tengo yo que te hayan dejado sin pega? Son cosas que tienes que resolverlas tú, no yo. Y resulta que además, esas 10 casas, fíjate que yo terminé de celebrar los contratos promesa y tenía 20 personas más esperando por esas casas. Y yo les tuve que decir a esas personas, no, ya no tengo más unidades disponibles porque resulta que ya tengo todas comprometidas. Entonces, Y, después y me sale... disculpe, y ¿Sí? disculpe que le interrumpa ahí, porque ahí es donde está la gran conexión de esto. Yo le pregunto a Alejandro, usted como constructora, si tiene 20 personas más esperando y no le incumple a alguien, ¿tiene un perjuicio? Es decir, ¿sufre algún tipo de daño? O sea, si nadie me incumple, por No, supuesto que no, porque habré no, hecho el negocio. no, pues si a usted le incumplen y tenía 20 personas más esperando. Ah, claro, claro, ahí voy, exactamente, porque yo pude haberle vendido o haberle prometido esa unidad a una persona que estaba en mejores condiciones financieras de enfrentarle. Imagínate que hubiera llegado, termino de firmar la última promesa, tenía 100 casas y acabo de firmar la última promesa de la casa número 100 y llega un señor detrásito mío que me dice, señor, aquí tiene los 40 millones que cuesta la casa, yo la quiero comprar ahora mismo antes que la tenga construida porque me quiero asegurar 100%. Chuta, yo tampoco podría decirle al señor con el cual acabo de firmar la promesa, oye, ¿sabes qué? Te voy a deshacer esta promesa porque tengo un señor acá atrás que está dispuesto a pagarme en forma adelantada y en efectivo el valor de la casa antes que la tenga construida. Obviamente que voy a sufrir un perjuicio por cada persona que al final no me cumpla la promesa de adquirir esas viviendas. Exactamente, y aquí viene también otro punto muy relevante, porque recién nos acabamos de enfocar desde el punto de vista de lo que sería la inmobiliaria. Pero si la inmobiliaria asimismo llega a incumplir, como este es un contrato y obliga a ambos, si es que hay una pena y la inmobiliaria a mí no me cumple, yo también como en este caso promitente comprador, tengo el derecho a solicitar que se me cumpla la promesa y además a que se me pague la cláusula penal establecida, es decir, el monto que se establece, para que la gente lo aterrice. Yo creo que aquí la mayoría de la gente que está viendo esto ha firmado algún contrato. Ese monto que usted, hasta en contratos de arriendo hay, ese monto que usted señala que dice, en caso del incumplimiento de unas partes se pagará la suma de tanto. Esa es una cláusula penal. ¿Cuánto es más o menos? ¿Hay alguna regla porcentual o o se estila de alguna manera habitual? ¿Cuáles son los montos de las cláusulas penales más o menos en un contrato? Por ejemplo, hagamos una cuenta de una casa que vale 100 millones de pesos. Entonces el señor para firmar la promesa le pedían, por ejemplo, el 10% de la casa. Se pone con 10 millones. Después va a tener que financiar los otros 90 millones. No, estoy sacando la cuenta sencilla, porque cuando uno toma crédito hipotecario los valores se disparan más todavía. Pero para que se entienda. Y resulta que cuando llega la hora de concretar la venta, el comprador, porque también vamos a analizar un poquito qué pasa cuando la inmobiliaria también falla, pero el comprador en este caso no está en condiciones de cumplir. ¿Cuál es el monto de la cláusula penal? ¿Cuánto es lo que va a tener que pagar habitualmente en un caso como este? 100 millones, donde el porcentaje de pie que dio fueron 10 millones, por ejemplo. ¿Qué es lo que has visto tú en este tipo de situaciones? A ver, porque hay que hacer una distinción, porque usted acaba de señalar el monto del pie, y el monto del pie dice relación con el precio, en este caso del inmueble. Claro. La cláusula penal es accesoria al contrato, en este caso,
de compraventa o en la misma promesa de compraventa. Es accesoria, es decir, va a seguir la misma suerte de lo que siga el contrato. Está ¿Qué es lo que vinculado. sucede? Exactamente. Pueden, como señalé, la cláusula penal es algo convencional, es decir, lo pactan ambas partes. La ley no señala en este caso un monto, señala ciertos máximos que puede tener. Y dependiendo de los contratos que sean, señala cómo se debe llevar la cláusula y cuándo esta cláusula penal pasa a ser enorme. Es decir, que pasa los límites que el propio derecho establece. Ya, Para pero que la gente habitualmente, para que la gente lo ¿sí? mire, sigamos esto en miras de poder aclarar y que la gente le pueda ir a la ley y que lo pueda ver con sus propios ojos. El artículo 1544 del Código Civil establece, dependiendo del contrato, ciertos límites de la cláusula penal. En los contratos, en este caso bilaterales, que es lo que a nosotros nos interesa, establece que la cláusula penal no puede exceder del duplo de lo que es el contrato principal. Es decir, si la casa cuesta 100 millones, la cláusula no puede ser de 200 millones. Ah, ya, Puede claro, ser, sería muy excesiva. claro, pero ¿puede ser 100 millones? Sí. ¿Puede ser 150 millones? Puede serlo. O sea, podría ser en la cláusula penal incluso el propio valor de todo el contrato. Exactamente. Ya, pero lo que uno ve habitualmente es lo siguiente. Por ejemplo, el mismo caso de la casa de 100 millones donde el promitente comprador entregó 10 millones de pie. Lo que pasa es que este señor no solamente tiene un problema porque no pudo acceder al crédito hipotecario para terminar de comprar la vivienda, sino que además pretende recuperar el abono que entregó, los 10 millones. ¿Es legítimo eso? ¿Ocurre en Sí, la práctica? ¿Se sí, sí, puede? sí, sí, como comenté, estos son contratos bilaterales. Si yo accedí a contratar la cláusula, no existe un problema alguno si se propone la retención, en este caso, de lo que uno otorgó a título de pie. Pero por la general lo que uno ve es que si es una casa de, de 100 millones, uno por la general ve como cláusulas penales el 10% del avalúo del contrato. Eso es lo que se ve a regla general. O sea que Pero podría. sin perjuicio del límite que señalé anteriormente. Porque a mí me ha pasado que una persona por comprar una casa de 70 millones le pusieron una cláusula penal de 20 millones. Él la encontraba excesiva. El problema era que estaba dentro de los límites. Correcto, o sea, puede ser muy fuerte, pero está dentro de los límites porque pareciera entonces que nuestra legislación es un poquito generosa con esta norma, o tal vez falta más legislación, falta que el Poder Legislativo se preocupe de ponerle un poquito más de límites a esta tremenda libertad de contratación. Usted acaba de dar en el blanco al decir libertad de contratación. Nuestro sistema consagra como uno de sus principios de derecho privado la libertad contractual, es decir, consagra la regla general de que usted y yo somos capaces. Las incapacidades son las excepciones a la regla general. Por lo tanto, yo puedo contratar con usted y pactar las cláusulas que no sean contrarias a derecho. Ese es el punto. Si yo estoy en conocimiento de la ley, como señala el artículo 7 y 8 del Código Civil, que se presume que la ley es conocida por todos, no existiría problema a menos que se me pruebe una incapacidad al momento de actuar, lo cual ya es muy complicado. Razón por la cual el mejor consejo que uno puede brindar es, primero, lea el contrato. Si aún así, si al leer el contrato que usted está suscribiendo no lo entiende, consulte a un abogado. Si aún así le quedan dudas, consulte a otro abogado, porque aquí no es que usted vaya a firmar, como dijo Alejandro en un principio, un simple papelito. No, no, no. Aquí lo que está haciendo es que usted está firmando un contrato propiamente tal, es decir, un contrato con todas las de la ley en miras de poder aterrizar esto, y por tanto este contrato va a crear derechos, y estos derechos que crean van a poder ser exigidos según las normas y según las atribuciones que la propia ley señala. Dentro va a estar el cumplimiento forzoso. Podría estar una cláusula penal si se mucho cuidado con lo que usted vaya a firmar. Se podría en este tipo de contrato, además, el promitente vendedor, en este caso, la inmobiliaria o la constructora o quien sea que esté actuando como vendedor, además haberle pedido, por ejemplo, déjeme un chequecito en garantía y cosas así. O sea, claramente se puede dejar. El punto radica en que yo señalé en un principio un tema muy importante, Alejandro. El contrato de promesa, en este caso, solamente tiene que constar por escrito. Y señalé una excepción, que es la que vamos a tocar ahora.
¿Qué es lo que pasa, Alejandro? ¿Cuál sería Porque esa excepción? nosotros hablamos en un comienzo el contrato, en miras de resumir, el contrato de promesa en general. Señalamos que sirve para todo tipo de contratos que sean eficaces, pero hay ciertos tipos de contrato que están especialmente regulados, ciertas promesas especialmente. Y en este caso nos encontramos de las promesas de compra-venta de inmuebles cuando el promitente vendedor es una persona que se dedica a la construcción de casas o se dedica habitualmente a la venta de inmuebles. O sea, ¿Qué es lo- el que ofrece el Exactam- inmueble, el proveedor, exactamente. podría decir en términos generales. Exactamente. El artículo 138 bis de la ley de urbanismo y construcción señala lo siguiente, Alejandro. Cuando yo a usted señor inmobiliario, Alejandro, la inmobiliaria que usted quiera, ¿ya? Alejandro, yo le voy a entregar 10 millones de pesos por la propiedad que cuesta 100 millones. Usted me va a decir, genial, súper, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que señala la ley? ¿Tenemos la escrituración? Sí, va a estar solamente por escrito. ¿Qué es lo que señala especialmente en este caso la legislación? La legislación señala que en este caso usted va a tener que cumplir con dos requisitos. Primero, la promesa de compra-venta no va a tener que ser por simplemente escrituración, va a tener que ser por instrumento privado, perdón, Ahí cambia instrumento entonces, público. Ahí ahí cambia en cambia este el caso la requisito. figura. Ya. Exactamente, es decir, va a tener que ser ante un ministro de fe. Y además de eso, usted va a tener que garantizarme a mí el dinero que yo le entregué, ya sea a través de... O sea, estamos ante una norma de protección aquí. Exactamente, porque ¿qué es lo que sucedió durante mucho tiempo al inicio de los años 2000? Sobre todo ahí explotó el boom de las promesas de compraventa y sobre todo de las promesas de compraventa de inmuebles en verde e En el inclusive fondo en era blanco. el puro proyecto en una maqueta muchas veces y Claro, no había nada. sucedía mucho porque yo, Carlos Álvarez, podía crear empresa Carlos Álvarez A, empresa Carlos Álvarez B, empresa Carlos Álvarez C. Presentaba proyectos, quedaban en blanco, en verde, yo le recibía dinero a mucha gente, quebraba la empresa. Y toda esa gente perdía su plata. Exactamente. Por lo mismo, hoy se solicita que dicha promesa sea por instrumento privado, público, perdón, y además que se garantice el dinero que usted le entrega en este caso a la inmobiliaria. ¿Cómo lo puedo Entonces, garantizar? A través de ¿sí? un pagaré, a través de un cheque, etcétera. Entonces, esto significa que es un detalle que las personas deberían fijarse. Cuando vaya a celebrar una promesa, tiene que haber entonces una especie de garantía, caución, algo que permita que esta persona que pretende comprar el inmueble pueda recuperar la plata que entregó de pie en el evento que el proyecto, por ejemplo, no se haga o algo más grave aún, quiebre la empresa que estaba impulsando este proyecto. Claro, es una de las formas que uno podría para poder, entre comillas, votar el contrato. Además de que puede darse la situación de que este es un contrato de adhesión y también pueda tener cláusulas de carácter abusivo. Eso es importante, Carlos, que lo menciones, precisamente era parte de lo último que te quería preguntar. ¿Qué pasa con el derecho a consumo? Porque el artículo 16 de la ley del consumidor y bueno, y buena parte de la ley del consumidor eh, tiene normas de protección. El artículo 4 habla, por ejemplo, de la irrenunciabilidad de los derechos de los consumidores. Es una normativa que está pensada para proteger a la parte más débil de la contratación, porque aquí mismo, con todo lo que tú has contado y que hemos tratado de ilustrar someramente, uno se queda pensando, la persona normal, que, oye, esta cuestión es fregada, pues, o sea, imagínate con todos los vericuetos y vueltas que tiene, ¿cómo no Es voy a que, caer? es que es fregado, Alejandro, porque es tan fácil como yo, Carlos Álvarez Mortal, voy, firmo una promesa de compra-venta y digo voy a tener casa, pero el problema es después cumplir lo que he prometido. Entonces, frente a esa situación, algunos han planteado, y sé que es una discusión que está hoy día en total desarrollo, han planteado que los contratos de promesa debieran ser declarados o debieran ser considerados contratos de adhesión de aquellos regulados por la ley del consumidor. Le explicamos a nuestros amigos que nos están escuchando que básicamente un contrato de adhesión es aquel que el proveedor o la inmobiliaria en este caso o la empresa constructora le ofrece al cliente
en condiciones tales que el cliente no puede modificar sus estipulaciones y tiene que aceptarlo tal como viene. Por eso se llama de adhesión, o sea, la persona tiene que adherirse al contrato. No puede negociarlo, lo que va en contra de este principio general que hablábamos delante con Carlos, que es el principio de la libertad contractual, donde las partes se considera que son iguales, pueden negociar y pueden, entre ellos, tomar las mejores decisiones respecto de los contenidos que debe tener un contrato. La ley del consumidor se pone en un escenario distinto, se pone en un escenario donde reconoce que una parte sabe mucho de contratación, de productos, de bienes y servicios, que hay una parte que es la profesional, y la otra parte, la del consumidor, la del cliente, del comprador, es una parte que no sabe nada o sabe muy poco y por lo tanto está en una posición desmedrada, posición más vulnerable a la hora de la contratación. Entonces algunos han planteado que por qué no se pueden considerar los contratos de promesa como contratos de adhesión, de tal manera de que puedan ser eventualmente examinados a la luz de la ley del consumidor, a los parámetros que establece la ley del consumidor en base a cláusulas eventualmente abusivas. Hay gente que ha planteado que una cláusula penal, cuando establece la obligación para el comprador de pagar una cuenta tan grande por el solo hecho de resistirse o no poder cumplir con la compra, pareciera una cláusula abusiva. Sin embargo, pareciera que hay argumentos a favor y en contra de esta situación. Me consta que hay alguna jurisprudencia que rechaza esta idea y sin embargo sé también que hay un juicio colectivo en este momento, precisamente del Servicio Nacional del Consumidor, en contra de una inmobiliaria, precisamente por presuntas cláusulas abusivas en los contratos de promesa. ¿Qué opinión te merece esta situación que se está dando sobre la eventualidad, Carlos, de que los contratos de promesa deban ser considerados o no contratos de adhesión y por esa vía entonces aplicarle la ley del consumidor más protectora que estas normas generales del derecho civil que hemos examinado contigo este rato? A ver, yo creo que voy a dar la mejor respuesta que tenemos los abogados, porque hay que distinguir. Y hay que distinguir en qué sentido, Alejandro. Si usted me pregunta a priori, ¿el contrato de promesa tiene que considerarse un contrato de adhesión? Yo le respondería que no. ¿En qué ¿Por sentido? qué? ¿Cuál sería la razón de esa opinión? Porque la regla general es que un contrato de promesa está hecho entre gente que no son proveedores ni consumidores. Es decir, como señalé anteriormente, Alejandro Pujá, Carlos Álvarez pueden celebrar un contrato de promesa y este contrato no necesariamente tiene que ser un contrato de adhesión, porque usted y yo vamos a pactar todas y cada una de las cláusulas señaladas en el contrato. O sea, ¿Qué es lo que... yendo a la definición original que dabas del contrato de promesa puro. Exactamente, por eso señalé modo general. Ahora, si usted me pregunta, Carlos, ¿hay que regular los contratos de promesa de la compra-venta de bienes inmuebles? Es un término diferente. ¿Y regularlos en qué sentido? Ni siquiera en el sentido de cuando el comprador y el vendedor son personas naturales no dedicadas habitualmente a la compra de inmuebles, sino regular cuando una de las partes, por la general en este caso el vendedor, es una empresa que se dedica habitualmente a la construcción, reparación, venta de bienes inmuebles. En ese caso sí estoy de acuerdo con que los contratos, en este caso de promesa, sean considerados contratos de adhesión, porque lo que se da en la práctica, Alejandro, yo cuando voy a inmobiliaria A, B, C, D, no puedo ni siquiera negociar, no sé, quiero el inmueble A, ¿puede tener no, puede tener esto, no, puede tener esto, no, quiero o no quiere, tengo 20 personas esperando, O no sea, se las puede de ninguna condiciones de forma. contratación no son relajadas. No, no. Claro, porque, por ejemplo, las cuotas que tengo que pagar no las voy a gestionar con la inmobiliaria. Yo voy a gestionar la compra porque lo voy a gestionar a través de un crédito hipotecario, que tengo que ir al banco y ya gestionar a través de otro contrato de adhesión que es el de hipoteca, en este caso. ¿Cómo lo voy a pactar? Y en este caso, por último, puedo negociar las cuotas, pero respecto a la inmobiliaria no puedo negociar absolutamente nada. Hay muy pocos casos donde yo he podido negociar algo, pero cosas mínimas, la Bueno, pintura, y, cosas y así. de hecho Pero leí estos días por ahí que se podía considerar que igual seguía siendo un contrato de adhesión, incluso aquel al cual la parte consumidora, esta parte, le haya hecho alguna modificación, pero que esa pequeña modificación no cambiaba que la esencia general del contrato igual seguía siendo un contrato de adhesión, porque se imponía en términos generales la oferta y la opción del proveedor y no precisamente la del comprador o consumidor.
Claro, Alejandro, esos son temas que son súper importantes, pero también aquí tenemos que hacer una pequeña distinción en el sentido de que nuestra legislación y sobre todo la jurisprudencia de los tribunales es no es uniforme en estos sentidos. ¿Por qué? Porque así como usted me señala ese caso, yo le puedo comentar uno que no recuerdo específicamente cuál es, pero recuerdo que ¿Cómo era más o menos el caso? por poder pactar en cuotas cierto pago, no se consideraba un contrato de adhesión. Mira, claro, exacto. Y pactar en cuotas no tiene nada que ver con el fondo, es decir, no cambia que yo vaya a comprar el bien A, que lo vaya a hacer a través de esta forma, que está ubicado en tal parte, que quien me vende es esta persona, que las cláusulas de pago son estas. Simplemente por modificar las cuotas, es decir, en vez de pagar en 36 voy a pagar en 48, el juez lo consideró que no era un contrato de adhesión, sino O que sea, las partes habían... solamente por haber hecho esa pequeña modificación. Claro, ahí tenemos entonces un tema quizás de criterio, pero tal vez una necesidad de legislación, ¿no? ¿O no, Carlos? Tal vez Claro, será necesario que el legislador chileno se haga cargo tal vez de revisar esta situación de los contratos de promesa de compra-venta de inmuebles, que parece que ahí es donde está un gran problema, porque además los inmuebles son de alto valor. Entonces, las cláusulas penales asociadas a los inmuebles también son muy onerosas. Conocí un caso hace poco, Carlos, donde la unidad era un departamento que costaba más de 4.000 UFs y la cláusula penal estaba establecida creo que en el 15% más o menos del valor del inmueble, y la persona, el mismo caso, no pudo cumplir, no podía comprar, y estamos hablando de aproximadamente 600 UF de cláusula penal. A plata de hoy día, aproximadamente entre 18 o 20 millones de pesos, solamente de castigo, entre comillas, por no poder cumplir con el contrato de promesa que se había adquirido. Entonces, pareciera que hace falta una legislación específica que regule este mundillo no muy amplio, pero bastante complejo de los contratos de promesa de compraventa de inmuebles, Carlos. ¿Qué te parece esta idea? A mí yo concuerdo siempre y cuando sea, como usted señala, en términos específicos de los contratos de promesa de compraventa respecto a los inmuebles. Y además de eso, falta que la gente tenga más conocimiento respecto a cuáles son sus derechos y obligaciones. Y por lo mismo se valora mucho esta instancia que usted está generando en miras de que la gente que nos está escuchando, nos esté viendo, tome la conciencia de que un contrato de promesa realmente tiene efectos jurídicos que pueden traerle tanto muchos beneficios, pero asimismo puede ser un gran dolor de cabeza si uno realmente no ve y no tiene conciencia de aquello que está firmando y aquello sobre todo que se está obligando. Entonces me voy a sumar a estas últimas palabras tuyas precisamente para terminar esta conversación invitando a nuestros amigos y amigas que si tienen dudas tienen que consulten, tal como dijo Carlos delante, consulten a uno, a otro abogado, a veces no es lo mismo consultar a uno que a otro, en el mundo de los abogados también hay de todo, vaya a saber en manos de quién puede caer, consulte también tal vez ante organismos, organizaciones de consumidores, tal vez al Servicio Nacional del Consumidor, y si no, consúltenos directamente a nosotros, Estudio Ciudadano, en estudiociudadano.cl, nos pueden mandar los documentos para dar una miradita siquiera, porque una alarma, una alerta oportunamente puede ser la diferencia entre un tremendo dolor de cabeza o efectivamente la posibilidad de pactar en mejores condiciones, porque bueno, si por último no son considerados contratos de adhesión, y bueno, entonces que ejerza usted bien su derecho a la libre contratación y pacte o trate de pactar las mejores condiciones posibles para que entonces en el evento de incumplimiento el daño que se pueda generar no sea el mismo. Y ojo, que a veces nos encontramos, no sé si lo has visto seguramente, Carlos, que a veces las cláusulas penales están establecidas solamente en beneficio del comprometente comprador, o sea, lo único que se castiga es perdón, lo dije mal, están establecidas en beneficio solamente del promitente vendedor, o sea, se castiga solamente al comprador y no por el vendedor, o sea, si el vendedor falla, si el vendedor incumple, no le pasa nada. Y eso también es algo que es bastante injusto, pero que si la otra parte nada dice, el contrato puede quedar perfectamente así, con una cláusula en contra de uno y no con la misma cláusula en contra de otro. Como corolario final, solamente recordar de que dentro de los elementos que uno también se puede tomar, lo estaba recordando en este momento Carlos, para atacar un contrato de promesa y no solamente ponerse a discutir si tengo que pagar o no la cláusula penal, está precisamente el hecho de que a veces
son las empresas constructoras y vendedoras las que fallan porque incumplen sus propios compromisos que están establecidos a veces en la promesa. Entonces ahí quizás el camino sea también no poderse discutir si tengo que pagar tanto o más de cláusula penal, sino que hacer valer el hecho de que la otra parte incumplió también parte de sus obligaciones y de esa manera entonces poder pedir el término anticipado del contrato y también hacer las exigencias que correspondan, especialmente si hay una cláusula penal en beneficio de ambas partes, cosa que también el que no pudo, porque claro, gente, yo me comprometo como comprador a comprar una unidad, una vivienda en un conjunto, y resulta que después pasan 1000 cosas y yo quiero seguir comprando, pero después no me la pueden vender porque ni siquiera la construyeron. Y yo tal vez necesito tanto, 6 meses, 1 año, 2 meses que estuve ahí con la promesa, pude haber comprado, haber adquirido un inmueble en otro conjunto que se me cruzó por el camino, pero por tener esta promesa que es seria, no pude hacerlo y perdí de comprar de otro lado, cuando después me han llegado acá con esta empresa constructora a decirme, sabe señor, nosotros no tampoco le vamos a poder cumplir. Así que ahí está su platita en el mejor de los casos y vaya a buscar dónde puede comprar un inmueble. ¿O no, Carlos? ¿Puede pasar algo así? No, de que puede pasar, pero asimismo uno también tiene las herramientas jurídicas para poder solucionar dicho problema. Por ejemplo, yo si tengo una promesa, no me cumplen, puedo solicitar el cumplimiento forzoso de la obligación. Además de la cláusula penal que, como usted señaló, no solamente está establecida para el promitente vendedor en este caso, sino también para el promitente comprador. Es decir, usted que no está viendo, también puede solicitar en caso de incumplimiento de, en este caso, una empresa, que se le pague aquel monto que está estipulado dentro del contrato. Perfecto, Carlos. Yo siempre digo, derechos que no se conocen y no se ejercen son letra muerta. Así que si usted escuchó este programa, seguramente aprendió algo nuevo, hay una advertencia, compártalo con sus amigos y familiares y si tiene dudas ya sabe dónde ubicarnos, estudiociudadano.cl, con el abogado también Carlos Álvarez Levín, que está disponible para mirar los contratos y poder ver entonces dónde pueden haber problemas, porque prevenir es mejor que curar. Muchas gracias, Carlos, por esta conversación. Espero que podamos tener otras más adelante. Te agradezco mucho tu tiempo. No hay problema, Alejandro, estamos en contacto. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Y a los amigos de Estudio Ciudadano, los dejo invitados para la próxima semana a otro capítulo con algún tema de interés tan útil como el que hemos tenido hoy día con Carlos Álvarez Levín. Nos vemos y que tengan una muy buena semana.